Sábado 24 de agosto del 2019 nos encontramos en tu programa Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos dos programas muy buenos, muy interesantes. El primero sobre una propuesta pedagógica dirigida al adulto mayor, y el segundo, en la segunda parte, vamos a hablar sobre los cuidados paliativos, que son dos temas muy importantes. Este lunes 26, se celebra a nivel nacional el Día del Adulto Mayor. Estamos previos ya a este importante día y desde Zona Geriátrica quiero enviarles un fuerte abrazo a todas las personas adultas mayores que viven en el Perú, sean peruanos o no sean peruanos, y desearles el mejor de los días. Muy bien, tengo el gusto de presentar a la profesora Sofía Llanos, coordinadora de la propuesta pedagógica del adulto mayor del Ministerio de Educación del Perú. Bienvenida, Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias. Háblanos sobre esta propuesta pedagógica del adulto mayor. ¿Qué es? ¿Cuál es la propuesta? Sí, bueno, para comentarles que desde el Ministerio de Educación, nosotros como Dirección de Educación Básica Alternativa, estamos desarrollando una propuesta pedagógica para todas las personas adultas mayores que en algún momento no pudieron estudiar por distintas razones, pero que se dan cuenta justamente que nunca es tarde para aprender, que la vida se tiene que aprovechar al máximo, así que el aprender es una de las cosas más bonitas, ¿no? El seguir aprendiendo, el seguirnos retando, teniendo proyectos de vida. Así que esta propuesta educativa atiende a las personas adultas mayores que no han concluido la educación básica, es decir, la primaria y secundaria, y a nivel nacional ahora tenemos a más de 9.700 adultos mayores que asisten a estos grupos en los cuales pueden desarrollar aprendizajes relevantes relacionados a salud, a productividad, aprendizajes relacionados a sus derechos y también desarrollan actividades artísticas. Y bueno, es una propuesta que trata de anclarse, de articularse con otras oportunidades que brindan, por ejemplo, las municipalidades, los centros de salud, ¿no? A través del Club de Adulto Mayor, a través de distintas acciones que se realizan, los voluntariados que se dan en distintas zonas. Y entonces lo que hacemos desde educación es promover, desarrollar aprendizajes que sean relevantes y que nos ayuden a tener una mejor vejez, ¿no? A tener una calidad de vida y poder disfrutarlo también con la familia. Miren qué importante lo que nos dice la profesora Sofía Llanos, nunca es tarde para aprender. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de tener una educación escolar y se quedaron sin estudiar. Y lamentablemente esta es una sociedad que no es inclusiva, además es exclusiva y discrimina. Y mucha gente con la mejor de la voluntad, ya a pesar de su avanzada edad, deciden estudiar para darle ejemplo a sus hijos, a sus nietos, y eso es muy loable, algo que merece nuestro reconocimiento. Una consulta, sí. Las personas adultas mayores que entran a este programa, a esta propuesta pedagógica, ¿estudian como si fuera un colegio? ¿Llevan los cursos o la currícula de un alumno de secundaria, de primaria? ¿Es diferente, es igual? Sí. Bueno, en realidad lo que hacemos nosotros es realizar adaptaciones, adecuaciones del currículo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que tiene una población. En este caso, con los adultos mayores, y dependiendo, porque es una población muy heterogénea, igual que somos todos, ¿no? Muy heterogéneos, no podemos pensar que todos son iguales. Lo que se hace es trabajar contenidos y aprendizajes específicos para lo que requiere la población, ¿no? Entonces, tenemos grupos, por ejemplo, en Abancay, que acaban de terminar su primaria hace poco, más de 200 adultos mayores, quienes han puesto más relieve en el tema de la cultura, han trabajado más aspectos artísticos. Entonces, todos aquellos aprendizajes que ellos quieren desarrollar en relación a sus intereses, a sus necesidades específicas, se trabaja en ese espacio. En San Martín, también en Moyobamba, por ejemplo, hemos articulado con la municipalidad que tenía un contacto con el IPD y hemos trabajado toda la parte deportiva, toda la parte de la actividad física, y también era el deseo de los adultos mayores poder desarrollar estos aprendizajes. Entonces, la idea es responder no solamente
con las necesidades en la etapa de vida, sino además de los propios contextos de vida de las personas con sus propias necesidades e intereses. No son aprendizajes que se hacen de repente para ingresar a la universidad o que sean solamente teóricos o que traten de demostrar que uno sabe o más o menos, ¿no?, en un campo de conocimiento, sino que sean relevantes para su vida, ¿no? Aquello que desea mejorar en ese momento, aquello que desea aprender. Y por supuesto, no hay límites si también quieren desarrollar mucho más los campos, un campo de la ciencia, un campo de humanidades también lo pueden desarrollar, no se restringe, pero la idea es proporcionar un aprendizaje relevante, ¿no?, a lo que la persona está necesitando en su situación de vida. Pero llevan los cursos tradicionales, por decir, matemáticas, historia del Perú, física. Se organizan, claro, lo que pasa es que nosotros desarrollamos desde el currículo nacional a través de competencias que se articulan en áreas, ¿no? Entonces, claro, pueden trabajar desde matemática, pueden trabajar desde comunicación, las mismas áreas, pero con aprendizajes relevantes, por ejemplo, ¿no? Aprende en comunicación, ¿qué es lo que aprendemos, qué es lo que desarrollamos con los adultos mayores? Que ellos puedan trabajar un adecuado proceso de manejo de la expresión oral, ¿no? Que es aquello que quisieran aprender a escribir o quisieran entender, por ejemplo, cómo las señales, los mensajes que se dan en los trípticos en salud, por ejemplo, ¿no? Cuando se les hacen campañas, ellos quisieran aprender a leer estos mensajes, entonces trabajamos comunicación, pero sobre estos contenidos que les interesa. Quieren escribir cartas a sus nietos, comunicarse a través del celular con sus familiares, esa es la intención, el área es de comunicación, pero aprendemos sobre los contenidos que ellos necesitan en este momento, ¿no? También en matemática, por supuesto, por ejemplo, muchos de los adultos mayores todavía trabajan, muchos son comerciantes, muchos todavía están en actividad productiva y, por ejemplo, el año pasado tuvimos acá una bonita experiencia con los adultos mayores en San Isidro, justamente con adultos mayores que son comerciantes y que no habían tenido la oportunidad de terminar su educación básica, así que desde el programa de alfabetización aprendieron a sacar sus cuentas y hacer planes de negocio, ¿no? Entonces, ellos siendo comerciantes de toda la vida, que ya habían ejercido vendiendo sus productos, a través del apoyo de la municipalidad nos organizamos en grupos de alfabetización y pudimos desarrollar con ellos planes de negocio para que puedan mejorar sus trabajos reales, ¿no? Entonces, la matemática fue muy importante para ellos y lo necesitaban específicamente para esto, ¿no? Para sacar cálculos, para proyectarse cuánto deberían gastar si es que ampliaran su negocio, ¿no? Entonces, es un aprendizaje desde las áreas, pero anclado en las necesidades que tienen las personas. ¿Y cuánto tiempo dura este programa? Es decir, ¿cuánto tiempo invierte de tiempo el adulto mayor en capacitarse, entrenarse en este programa? Como le decía, desde la modalidad de básica alternativa, puede ser atendido desde dos programas. Uno que se denomina PEBAJA, que es Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, que ese es el nombre, y se desarrolla desde los CEBAS. Tienen que trabajar 30 horas semanales con los docentes. En las distintas zonas del país, pero especialmente en Lima, en las zonas urbanas, los adultos mayores acuden a espacios comunes que pueden estar dados en sus postas médicas, en los municipios, en lugares donde ellos acuden permanentemente, y nuestros CEBAS colocan a disposición docentes que se movilizan a estos espacios. Es decir, los adultos mayores no van a la institución educativa, sino nuestros docentes acuden a los espacios donde ellos participan y trabajan 30 horas semanales. En el programa de alfabetización, que más lo hemos desarrollado en distintas zonas, son 12 horas semanales, por ejemplo, en Abancay, en Moyobamba, en Piura, en Puno. Trabajamos a través del programa de alfabetización, también en Cajamarca, donde acuden 12 horas a la semana y es el facilitador de alfabetización el que se mueve hacia las casas comunales, hacia donde está la iglesia, la parroquia, ¿no? al espacio donde se encuentran ellos. No, pero yo preguntaba, por ejemplo, la educación secundaria de los colegios del Perú. Sí. Son 5 años. Primero de media, segundo de media, tercero, cuarto y quinto de media. Sí. Entonces, la educación secundaria son 5 años y probablemente 5 o 6 en primaria y hace un total de 10 años de estudios escolares. Entonces,
mi pregunta era, ¿cuánto tiempo dura la educación secundaria, por decir, completa o primaria? Sí, bueno, en la educación básica alternativa está organizada por 3 ciclos, que es el ciclo inicial, intermedio, avanzado, que por ejemplo, en cada uno de ellos se tienen grados, como bueno, ya conocemos, y son periodos de atención de 1 año, de 9 meses. Entonces, el adulto mayor que le interesa, por ejemplo, que se ha quedado en algún grado o ha desarrollado capacidades de lectoescritura, cálculo matemático, ya puede terminar su secundaria en 4 grados, que son 4 años. 4 años. Que ya conoce, por ejemplo, el avanzado. Pero a aquellos adultos mayores que, por ejemplo, no han tenido todavía el acceso a la alfabetización, tienen que sí empezar por el ciclo inicial e intermedio, que tiene una duración de 5 grados primero para que puedan desarrollar las competencias de comunicación y matemática, y luego hacer los 4 grados de secundaria, de avanzado. Ahora, las personas que terminan este entrenamiento, esta capacitación, ¿se les entrega un certificado? Sí, por supuesto, igual que todos los estudiantes. De estudios escolares a nombre de la nación. Sí, oficial, como todos los estudiantes. Ese es un documento que va a servir como que ha estudiado una educación escolar completa. Sí, al momento nosotros, como toda la población mayor de 14 años que no concluyó oportunamente, realizan en los CEBAS este proceso educativo, y que es reconocido oficialmente y es válido para la educación superior, es válido para el trabajo, es oficial, ¿no? Eso es importante, o sea, con ese certificado uno puede pedir trabajo, por supuesto, buscar trabajo e incluso postular a la universidad. Así es, seguir estudios superiores. Porque yo conozco a muchos adultos mayores que, por ejemplo, han estudiado solo la primaria. Sí. Y de repente, ahora que nos están oyendo, de repente desean terminar la secundaria. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿A dónde tienen que llamar? Sí, bueno, en el Perú, en realidad, el 66% de la población adulta mayor no ha culminado la educación básica. Así es. ¿No? Es un alto porcentaje, sin embargo, tiene grandes aprendizajes, saberes desarrollados en la vida. Entonces, el proceso de formalización para la educación básica la pueden realizar a través de los centros de educación básica alternativa. Tenemos en todo el Perú centros de educación básica alternativa, organizarse, o desde las organizaciones en las que participan los adultos mayores, por ejemplo, si ya van a un club de adulto mayor, o están en la municipalidad, o en sus centros de salud, o tienen una asociación, pueden contactarse con la UGEL, con el especialista de educación básica alternativa, con un CEBA más cercano, para poder recibir atención en el espacio en el que ellos se encuentran, ¿no? Y que los docentes los puedan atender. Entonces, este programa se llaman CEBAS, sí. Centro de Educación Básica Alternativa. Si alguno está interesado en acudir a los UGEL de los colegios y preguntar por los CEBA, el Centro de Educación Básica Alternativa. Así es. Aparte de los cursos tradicionales que ya se ha mencionado, también me dice que hay unos cursos, unas propuestas para ver qué les va a servir. Y eso creo que eso también se está dando en la educación primaria y secundaria, porque hay talleres, clubes de cocina, de danza, de teatro, de carpintería, y eso les sirve, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época escolar estudié cocina y lo que aprendí lo aprendí muy bien, y aprendí mecanografía, y me ha servido mucho. Hablando de mecanografía, ¿también les enseñan computación, al manejar la computadora? Sí, bueno, en realidad nosotros lo que proponemos es una propuesta articulada, es decir, que los centros de educación básica alternativa se puedan articular con aquellas instituciones que puedan brindar materiales, que puedan tener recursos, y nosotros podemos desarrollar procesos educativos, ¿no? Tenemos muchas experiencias, sobre todo con eSalud, con la Policía Nacional, de CEBAS, donde nos dotan de los laboratorios, las instituciones educativas también, que permiten dar sus laboratorios de cómputo, donde los adultos mayores pueden desarrollar estos aprendizajes y ser certificados por esto, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que un CEBA no lo tiene todo dentro, digamos así, ¿no? No tiene todos los talleres, no tiene todos los docentes especializados. Lo que nosotros hacemos es una gestión educativa articulada, es un CEBA que se articula con las oportunidades que te da el medio, para poder desarrollar aprendizajes de computación, desarrollar aprendizajes relacionados a la actividad física, recreativa, pero entendiendo que no es una escuela cerrada, sino es una escuela abierta, considerando todas las oportunidades que tiene el territorio. ¿A partir de qué edad
se puede acudir a estos centros de educación básica alternativa? Bueno, los CEBA atienden a personas de 14 años a más que no concluyeron la educación básica y dentro de los cuales están los adultos mayores también, ¿no? O sea, de todos los jóvenes, adultos que después de 14 años y con años ya de escolaridad que no han podido estudiar oportunamente pueden terminar su educación básica. Y los adultos mayores nos demuestran que pueden estudiar, como les decía, hay más de 9.700 estudiantes adultos mayores terminando su educación secundaria y son un orgullo y realmente pues Claro, un ejemplo, ¿no? Eso es digno de aplaudir, digno de imitar, y ya saben, si muchas personas no terminaron sus estudios por X razones, viajaron por situación económica, pueden volver al Ministerio de Educación y terminar sus estudios escolares. Sofía nos acaba de decir de que a partir de 14 años, entonces hay mucha gente que probablemente no terminó, gente de 20, 30, desea una educación superior, acude a este programa para que se certifique y con ese certificado a nombre de la nación puedan acudir a completar sus estudios. Muy bien, yo quiero agradecerte, Sofía, por habernos ilustrado, por habernos enseñado este tema, y si tienes algún mensaje final dirigido a la población, este es el momento. Bueno, también aprovechar el 26 de agosto para poder conmemorar, felicitar a todos los adultos mayores y también un llamado del día a la reflexión, ¿no? De cuánto hacemos por el adulto mayor, la familia, la sociedad en general, las instituciones del Estado, ¿no? Y que sea un momento de reflexión y ver que efectivamente el Perú es un país que envejece y que urge tomar medidas, acciones, porque es nuestro futuro, el futuro de todos, el ser adultos mayores. Felicitaciones en su día. Muchísimas gracias y volvemos con Zona Geriátrica en unos minutos.